Hola, soy el pastor José Luis Latorre. Bienvenidos una vez más a nuestro rincón teológico luterano, aquí en mi oficina en la primera iglesia luterana en Orland, en el norte de California. Hoy día quisiera hablarles sobre una pregunta que me llegó por email el otro día acerca de las diferentes versiones bíblicas con los diferentes cánones que existen. Y como ustedes saben, en cuanto al Nuevo Testamento, prácticamente todas las iglesias cristianas tienen el mismo canon, es decir, la misma lista de libros que componen el Nuevo Testamento. Las diferencias están en torno al Antiguo Testamento, o lo que algunos llaman el día de hoy la Biblia hebrea o la Biblia judía. Um, en torno a eso, podríamos decir que las Biblias el día de hoy, si usted va a una librería, ¿no? a buscar una Biblia, va a encontrar Biblias con el canon protestante, con el canon católico y en ciertos lugares del mundo, creo que en Latinoamérica no mucho, pero probablemente sí aquí en Estados Unidos y en Europa, van a encontrar lo que se llaman Biblias académicas, donde se van a encontrar en esas Biblias académicas lo que se llama también no solo el canon católico romano, sino el canon ortodoxo o el canon de las Biblias eslávicas, que también está incluido en el canon de la Iglesia Anglicana en Inglaterra. Um, Esta es mi primera Biblia y es una Biblia con el canon católico. Esta es la Biblia que me compró mi madre hace 50 años más o menos. Acá está, es la Biblia Nácar Colunga de la Biblioteca de Autores Cristianos. Yo le tengo mucho cariño a esta Biblia. Me ha acompañado y me sigue acompañando por más de 50 años. Entonces siempre la leo en las noches, recordando a mi mamá que siempre me pedía que le leyera algo de esta Biblia que ella me compró. Bueno, esa es una Biblia con el canon que incluye los llamados libros deuterocanónicos en el Antiguo Testamento. Otra Biblia, por ejemplo, que tengo una Biblia protestante, que es la nueva Biblia de la Reforma, ahí van a encontrar básicamente un total de 66 libros, porque solamente van a encontrar los 39 libros del canon protestante del Antiguo Testamento. No van a encontrar lo que se llama los libros deuterocanónicos según la Iglesia Católica o la apócrifa según la tradición protestante. Pero van a encontrar otras Biblias. Tengo acá una Biblia que compré hace poco que se llama la Biblia de Traducción Ecuménica y es una Biblia francesa producida en una editorial en Francia, que es esta traducción ecuménica que es muy reciente. Uh, Esta traducción tiene no solamente los libros deuterocanónicos de la Iglesia Católica, sino todos los libros de la apócrifa, ¿no? Y aquí ahí lo pueden ver, ¿no? Tiene todos los libros que incluyen los libros que son reconocidos no solo por la Iglesia Católica Romana, sino por la Iglesia Ortodoxa y las iglesias eslávicas, como la Iglesia Ortodoxa rusa, por ejemplo. Entonces, estas iglesias incluyen más libros que los libros del Antiguo Testamento que incluye la Iglesia Católica. Eh, entonces, un poco para ver esto desde una perspectiva histórica, como saben ustedes, los libros el canon judío uh, son, sí, como les he dicho, los mismos libros que el canon del Antiguo Testamento protestante, pero con una diferencia de que ellos cuentan no 39 libros como el canon protestante, sino 24. La Biblia hebrea tiene solo 24 libros porque los libros como Samuel, Reyes y Crónicas están fusionados como unidades, no como dos libros, no como Primera de Samuel o Segunda de Samuel, no. Ellos los tienen fusionados como un solo libro. Y
Esta Biblia se divide básicamente en tres partes, en Torá, Nevim, Ketuvim, es decir, la ley, los profetas y los escritos. Ahora, ¿cuándo se fijó este canon de la Biblia hebrea? Ahí hay mucha discusión, ¿no? Eh, Algunos dicen de que esto se hizo el primer siglo, se terminó de fijar en el primer siglo. Josefo habla de eso. Otros hablan del sínodo de Jamnia, alrededor del año 90. Aunque hay mucha discusión si para ese entonces ya se habían fijado varios libros y solamente se estaban discutiendo la canonicidad, por ejemplo, del Cantar de los Cantares o del Eclesiastés. Y básicamente hay un consenso en que probablemente para el siglo segundo de nuestra era es cuando el canon judío del Antiguo Testamento finalmente se termina de determinar. Y básicamente esa determinación de que solamente los libros escritos en hebreo, canónicos, que terminaron con el último profeta, que fue Malaquías, como 400 años antes de Cristo, serán los libros de la Biblia hebrea. Y eso se hizo porque ellos querían deslindar el judaísmo y totalmente del cristianismo, porque como sabemos los cristianos estaban usando la Biblia, también el Antiguo Testamento, para fundamentar su creencia en Jesús. Pero los cristianos usaban la Biblia en su traducción griega, que es la traducción conocida como la Septuaginta. Y esta traducción, que era la más popular de la Biblia en el Antiguo Testamento, se convirtió en la Biblia por excelencia de los cristianos. Y en esta Biblia, que es la Septuaginta, ahí vamos a encontrar que estaban incorporados no solamente los libros que los judíos luego llamaron canónicos, esos 39 libros, sino todos los otros libros. Porque cuando se hizo la traducción de la literatura hebrea al griego, como consecuencia de la expansión del imperio macedónico griego de Alejandro, se decidió traducir todo. Y ahí se incluyeron todos los libros que hoy en día son reconocidos como canónicos por las iglesias griegas y las iglesias eslávicas. Entonces, no solamente los libros en hebreo, sino toda la literatura que los hebreos, los judíos, habían producido hasta ese momento, se tradujo al griego alrededor del siglo III con la Septuaginta. Ahora, la Septuaginta fue la Biblia de los cristianos, hasta que se formó el canon del Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, que básicamente ya terminan de formar uniformemente el canon del Nuevo Testamento y es aceptado por su apostolicidad, su ortodoxia y por su catolicidad, es decir, que todas las iglesias en el Imperio Romano reconocían esos libros del Nuevo Testamento como los libros canónicos. Pero todas las citas que aparecen en el Nuevo Testamento son fundamentalmente tomadas de la Septuaginta, de la traducción griega del Antiguo Testamento. Ahora, es por eso que cuando se hace la traducción, la Vulgata latina, que saben, el Papa Inocencio I le encarga a San Jerónimo, el patrón de los traductores, que traduzca la Biblia a latín para la iglesia en Roma. Eso es alrededor del 405 más o menos, cuando se produce la Vulgata. Jerónimo decide ahí no solo traducir del griego del Nuevo Testamento, ni solo de la Septuaginta, que era la traducción griega del Antiguo Testamento, sino también usar los escritos uh, en hebreo del Antiguo Testamento que ya los judíos habían canonizado para ese entonces.
Ahora, esta traducción a Vulgata entonces va a encontrar esta división, ¿no? Entre el Nuevo Testamento va a estar dividido entre los libros canónicos y los libros deuterocanónicos. Ahora, todo esto queda muy claro, digámoslo así, en la Vulgata, pero luego cuando empieza la reforma en el siglo XVI y Lutero decide hacer la traducción de la Biblia que estaba en latín, decide hacer la traducción al alemán, él busca hacer la traducción a partir de el griego y del hebreo. Y entonces, para el hebreo, él toma el texto hebreo que era el texto que los judíos habían canonizado, y para el griego está usando el Nuevo Testamento de Erasmo, ¿no? Erasmo de Rotterdam, que era el primer Nuevo Testamento griego que se había logrado compilar con los manuscritos que hasta ese momento se consideraban que eran los más fidedignos, más cercanos a las tradiciones originales. Pero Lutero incorpora también los libros deuterocanónicos en una sección aparte en su traducción. Entonces, en su traducción él tiene los libros canónicos del Antiguo Testamento, los deuterocanónicos o apócrifos y el Nuevo Testamento. Y si bien él considera que estos libros, por haber sido escritos durante el periodo intertestamentario, es decir, como unos 400 años entre que se cerró la última profecía, el libro de Malaquías en el Antiguo Testamento y la llegada de Cristo, hay como un vacío. Si ustedes leen agarran la Biblia en el canon protestante, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, van a encontrar que hay como un vacío ahí, ¿no? La Biblia hebrea, por ejemplo, termina, tengo aquí la Biblia hebrea, la Biblia Estudio Hebrea, y termina en Segunda de Crónicas, cuando Ciro, el persa, da la, la orden de que los judíos pueden regresar a Jerusalén. Ahí termina la Biblia hebrea, no termina como el canon cristiano del Antiguo Testamento, ¿no? Termina con que los judíos regresan a la tierra prometida. Entonces, en la reforma, pues, gradualmente se va creando esa idea de que tenemos solo los libros canónicos del Antiguo Testamento, los libros canónicos del Nuevo Testamento, y en una sección aparte tenemos los libros deuterocanónicos. Ahora, la reforma inglesa conserva esa tradición en la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia anglicana, tiene los 39 libros del Antiguo Testamento más la apócrifa. Y en esa apócrifa tiene todos los libros. Tiene todos los libros, no solamente los de deuterocanónicos católicos, sino también tiene lo que vendría a ser los libros de la Iglesia Ortodoxa y los de las iglesias eslavas. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo acá unas Biblias de estudio, que estas son lo que se llaman Biblias académicas, o sea, son Biblias que no son hechas exactamente para la iglesia. Por ejemplo, la versión de Oxford, la versión anotada de la Biblia de Oxford. Y esta es una edición académica, es decir, los que han hecho esta edición no son necesariamente cristianos solamente, hay cristianos, hay judíos, hay gente creyente y no creyente, etc. Lo que tienen en común todos ellos es que son académicos que estudian la Biblia como documento histórico. Bueno, en esta Biblia, por ejemplo, o en esta otra, que es de la Sociedad Bíblica de Literatura, ustedes van a encontrar todos los libros, no solamente los deuterocanónicos de la Iglesia Católica, sino también aquellos otros que forman la apócrifa, porque se estudia la Biblia como literatura, al igual que les dije, está en Biblia ecuménica de
de producción francesa. Sería interesante, ¿no?, que en nuestra lengua, en español, pudiera hacerse una edición académico, crítica, histórica de la Biblia, no solamente con los libros deuterocanónicos de la Iglesia Católica, sino también con estos otros libros, ¿no?, que están en el canon ortodoxo y en el canon de las iglesias eslavas. Entonces ya tendríamos, digamos, podríamos tener un material muy interesante para el estudio, no solamente teológico, sino básicamente de la literatura bíblica en toda su extensión. Bueno, la Biblia católica, como les decía, tiene 46 libros. La Biblia ortodoxa griega tiene entre 49 y 51. Y ahí es porque se le suman algunos libros como Tercer Esdras, Cuarto Esdras, Segundo y Tercero de Macabeos, el Salmo 151, la oración de Manasés, ¿no? Entonces, como ven, esos son libros que no están pues en el canon católico, ¿no? Y las Biblias eslavas incluyen todos esos libros. Ahora, una Biblia que es muy poco conocida aquí en Occidente es la Biblia etíope, ¿no?, la Iglesia Ortodoxa etíope. Ellos tienen hasta 81 libros en el Antiguo Testamento, ¿no? Tienen un canon que incluye, por ejemplo, el libro de Enoch, el libro de los jubileos y tres libros que son solamente aparecen en su Biblia, que es el primero, segundo y tercero de Mecabián, que es algo así parecido a los Macabeos, pero es diferente del texto griego de los Macabeos. Y en el Nuevo Testamento tienen 35 libros, porque ellos incluyen en el Nuevo Testamento el libro de los sínodos, la carta de Clemente, la didascalia y un libro llamado el Testamento de Nuestro Señor. Entonces, la Biblia etíope, ortodoxa etíope, es una Biblia que, a diferencia de la Biblia católica, ortodoxa, eslávica y protestante, sí tiene más libros en el Nuevo Testamento. Ahora ustedes dirán, y esto de acá significa que no tenemos, pues, entonces un consenso en torno a qué cosa es la inspiración o cuáles son los libros inspirados. Bueno, yo creo que sí existe un consenso. Y el consenso es que los libros, digamos, inspirados, básicamente son estos 27 libros del Nuevo Testamento. Todos estamos de acuerdo en los 39 libros del Antiguo Testamento. La discusión es si los libros deuterocanónicos o la apócrifa en general deben ser tomados como fuente de doctrina o no. Los protestantes en general siempre los vieron como libros educacionales, no como fuente de doctrina. Es decir, incluso la primera traducción al español de la protestante, que es hecha por Casiodoro de Reina, incluía, en la Biblia del Oso, incluía los libros deuterocanónicos, ¿no? Porque no había todavía esa división tan marcada. Esta división ya viene a hacerse más clara, por ejemplo, me parece con el sínodo de Westminster, con la confesión de Westminster, que es una confesión calvinista en Inglaterra, donde ya radicalmente se considera que estos libros deuterocanónicos o apócrifos no deben estar en la Biblia. Y entonces las Biblias que empiezan a producirse a partir de esta decisión conciliar de Westminster, de la iglesia calvinista de Inglaterra, ya excluyen esos libros. Entonces, si ustedes van a una librería evangélica en cualquier parte del mundo o una librería en general y piden una Biblia protestante o evangélica, les van a dar una donde solamente están los 39 libros del Antiguo Testamento. La Iglesia Católica en el Concilio de Trento, para distinguirse de el protestantismo que estaba usando y cuestionando muchas de sus doctrinas, usando los libros canónicos solamente, decide
añadir al canon una parte de estos libros apócrifos y los canoniza, ¿no? Entonces, los deuterocanónicos están canonizados dentro de la Iglesia Católica. Es por eso que aquí en mi Biblia que les mostré, Nácar Colunga, ahí van a encontrar que los libros deuterocanónicos están mezclados con los libros canónicos, no están separados en una sección aparte, como sí lo están, por ejemplo, en las Biblias anglicanas o en estas Biblias académicas como las que les he mostrado, ¿no? No, ahí están mezclados, interrelacionados, porque en el Concilio de Trento se incorporan al canon esos libros deuterocanónicos. Um, ¿Qué debemos hacer con esto? ¿Son buenos leer estos libros deuterocanónicos? ¿No debemos leerlos? Es una pregunta que alguien me hizo también recientemente y yo les diría que son muy buenos de leer. A mí me encanta mucho la literatura deuterocanónica. Yo disfruto mucho leyendo los libros deuterocanónicos en mis Biblias académicas de estudio teológico. Encuentro muy útil su lectura porque me permite entender libros como el de Daniel, por ejemplo, ¿no? Porque es difícil entender Daniel si no se tiene primera y segunda de Macabeos. Porque en primera y segunda de Macabeos se ve todo lo que pasó con la invasión de Antíoco, con la herejía que hizo él al sacrificar a un ídolo pagano en el Templo de Jerusalén. Todo eso es básicamente mucho de lo que está descrito de manera apocalíptica, simbólica en el libro de Daniel. Entonces ayuda mucho en ese sentido tener estos libros uh, en nuestras lecturas, ¿no? Para poder entender esos 400 años prácticamente que hay entre el fin de la profecía canónica y el, uh, el comienzo del ministerio de Juan el Bautista, donde la profecía se vuelve a manifestar cuando él declara: soy una voz predicando en el desierto, prepárate el camino al Señor. Entonces ahí vuelve a empezar la profecía. Juan el Bautista, por eso algunos dicen, lo ven como el último profeta del Antiguo Testamento y el primer profeta del Nuevo Testamento. Bueno, entonces yo recomendaría que se estudiara los libros deuterocanónicos. En la iglesia luterana, por ejemplo, las Biblias luteranas de estudio no tienen los libros deuterocanónicos, pero, por ejemplo, la editorial Concordia en San Luis, que es del Sínodo de Missouri, ha publicado un tomo aparte donde está toda la apócrifa anotada, ¿no? Ahora, originalmente, como yo les decía, Lutero en su primera traducción incluía los libros deuterocanónicos o la apócrifa en una sección aparte y él no tenía problema en mantenerlo. Pero ya con la influencia de la Confesión de Westminster y del calvinismo y esta idea de que hay que distinguirnos del catolicismo romano, llevó pues a esta eliminación gradual y finalmente total de los libros de la apócrifa de los deuterocanónicos de las Biblias de edición protestante. Por eso me gusta mucho que haya estas Biblias académicas, al menos he descubierto que las hay en inglés y en francés, que nos permiten acceder a esta literatura y sería genial que esto pudiera pasar también en nuestra lengua española, castellana, para que pudiéramos tener estos libros en Biblias académicas que nos permitieran tener un estudio mucho más enriquecido de la tradición teológica y de la literatura bíblica en particular. Bueno, eso es todo lo que les puedo decir y como siempre les digo al final, sean muy felices. Gracias.